Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sí, buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados. Bueno, el acuerdo que vamos a presentar a la consideración de esta Cámara tiene que ver fundamentalmente, por supuesto, con el reconocimiento que debemos hacerle desde este Parlamento al permanente acompañamiento por la causa, por la lucha que estamos dando los venezolanos por restituir la democracia y el orden constitucional por parte de la Unión Europea. No es solamente el Parlamento Europeo, es la Comisión Europea, el poder ejecutivo del órgano colegiado Unión Europea, también se ha pronunciado en esta materia. El 25 de octubre pasado, la plenaria del Parlamento Europeo adoptó una resolución de suma importancia precisamente para seguir avanzando la lucha con el acompañamiento internacional, con la presión internacional, para nosotros poder avanzar muy rápido en la consecución de una salida a esta tragedia que han denominado socialismo del siglo XXI y que condena a Venezuela a la miseria, a la falta de oportunidades y que ha convertido a este país en un estado criminal, como lo ha calificado el secretario adjunto para financiamiento del terrorismo de los Estados Unidos cuando se refiere al gobierno de Nicolás Maduro como la mayor empresa criminal de todo el hemisferio. Esa es la realidad. Y por eso el acompañamiento de la Unión Europea ha sido y seguirá siendo fundamental, al punto que hoy, 6 de noviembre, hoy la Unión Europea ha renovado las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, las sanciones que se tomaron el año pasado. Y han dicho expresamente en esa renovación que lo hacen por el continuo deterioro de la situación política en Venezuela. Y ese acompañamiento que se expresó el 25 de octubre en ese acuerdo del Parlamento, tenemos que destacar el exhorto que una vez más hace el Parlamento Europeo para que en este país se den elecciones transparentes con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que se reconozca la legitimidad de esta Asamblea Nacional, que se desconozca los actos de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que en la práctica se ha convertido simplemente en un instrumento para avanzar una política totalitaria, una asamblea del PSUV disfrazada de Asamblea Nacional Constituyente. Ese acuerdo también pide aumentar la presión internacional y exhorta a todos los miembros de la Unión Europea a sumarse a la demanda que cursa por ante la Corte Penal Internacional. Y por supuesto, ese acuerdo establece la posibilidad futura de una negociación para la cual hoy no existen condiciones, como lo dijo Federica Mogherini, la alta representante para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que en este momento no están dadas las condiciones, ni para un diálogo, ni para una negociación. Y ellos están, por supuesto, trabajando en función de que eso se pueda lograr. Y eso hay que lograrlo para el bien de los venezolanos. El ministro para las Américas del gobierno de Inglaterra, en una conferencia reciente en Londres, ha dicho algo muy claro que resume la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Él ha dicho que la crisis en Venezuela, además de ser una crisis regional, que evidentemente lo es, por las implicaciones del aumento exponencial del éxodo de venezolanos que salen huyendo por nuestras fronteras todos los días, huyendo de ese desastre llamado socialismo del siglo XXI, además de ser una crisis regional, es una crisis global. No solamente regional, es una crisis global, en donde están involucrados el respeto a los derechos humanos, un valor fundamental para todas las democracias occidentales del mundo, y el respeto a la democracia. Y ese exhorto que hace Federica Mogherini tiene que ver
y ese es el punto central de este debate, de esta votación que se va a hacer hoy aquí, con la posibilidad de que tengamos una mediación en el futuro. Mediación, por supuesto, que no puede adelantar el señor Rodríguez Zapatero, quien es absolutamente público, comunicacional, no es un mediador imparcial, como exige cualquier negociación de esta naturaleza. Es un mediador parcial, un mediador que está del lado de una de las posiciones. Y para que en este país se pueda dar con el acompañamiento internacional un proceso de negociación política, tiene que ser con el acompañamiento de mediadores que tengan la credibilidad y el respaldo de sus gobiernos, cosa de la que no goza el señor Rodríguez Zapatero. Y por eso, y eso se ha dicho, no solamente en esta tribuna, se ha dicho en todas las tribunas internacionales, la negativa nuestra a que el señor Rodríguez Zapatero pueda ser un interlocutor válido de absolutamente nada en un proceso de negociación por la postura evidentemente parcializada. Esperamos que ese proceso de negociación se pueda dar en el país, pero una negociación muy clara y transparente, una negociación con una hoja de ruta muy clara, cuyo objetivo fundamental sea la transición a la democracia. No se trata de una negociación para que nada cambie, se trata de una negociación política con mediadores absolutamente creíbles que puedan posibilitar un proceso de transición en Venezuela y que la democracia formal que merecemos los venezolanos, que es un requisito indispensable, previo para poder avanzar en un proceso de recuperación económica, se dé en este país. Por eso vamos también nosotros a consignar un proyecto de acuerdo que vamos a dejar aquí en Secretaría, que va a ser votado al final de las intervenciones de los colegas diputados. Y reiterar, señor presidente, colegas diputados, la importancia que tiene en estos momentos el poder avanzar unidos, poder avanzar en función de darle respuesta al gran consenso político nacional que hoy existe en Venezuela, el único gran consenso político nacional, el objetivo común de todos nosotros aquí, que es el de avanzar en un proceso de transición democrática, de una transición que le devuelva a Venezuela una democracia con instituciones y le devuelva a Venezuela prosperidad y bienestar. Eso no pueden seguir siendo artículos de lujo para los venezolanos. No podemos seguir arrastrando una crisis sin fin, originada en la aplicación de un modelo fracasado, importado de Cuba, un modelo económico que ha sometido y sigue sometiendo a Venezuela a la ruina y está sometiendo a los venezolanos a la miseria más espectacular de su historia y ha convertido a Venezuela en el origen de la crisis migratoria más grande de todo el hemisferio. Y no es solamente la Unión Europea, es Naciones Unidas, es la OEA, son los gobiernos democráticos del mundo preocupados por lo que aquí está pasando. Y finalmente, presidente, reiterarle a la comunidad internacional nuestro agradecimiento y pedirle que nos sigan acompañando en este proceso de avanzar hacia esa transición democrática que le devuelva a Venezuela esa posibilidad de ser el país que puede llegar a ser. Un país moderno, de oportunidades y en pleno crecimiento económico. Muchísimas gracias, colegas diputados, compañeros de la Junta Directiva. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.